Jóvenes, tengan todos un buen día. Esta semana pues vamos a estar hablando sobre los requerimientos informáticos. Por lo cual pues en esta clase vamos a tratar pues de dar a conocer todos esos principios fundamentales pues, que están relacionados a los requerimientos informáticos. Vamos a conocer ahí algunos conceptos, así como también pues vamos a tener una mejor comprensión pues, sobre los requerimientos. Vamos a saber diferenciar los requerimientos funcionales con los requerimientos también no funcionales. Vamos a hacer pues una especificación de los requerimientos, vamos a hacer un análisis de los requerimientos y pues al finalizar vamos a introducir ahí el tema sobre el workflow de los requisitos, ¿verdad? Vamos a introducir el tema también para poder preparar pues, el modelo de negocio inicial. Vamos a introducir el tema también para poder preparar pues, los requisitos. Vean de que el trabajo que normalmente pues, a ustedes como analistas de sistema van a tener que hacer, pues justamente esto es parte del trabajo que ustedes van a tener que realizar. Vean de que la unidad de informática, pues, a través de sus diferentes funciones, decimos a través de sus diferentes funciones, pues, porque sabemos de que dentro de esa unidad informática existe una estructura organizativa, ¿verdad? Una estructura organizativa, pues, donde están definidas, pues, claramente las diferentes pues, funciones que se tienen dentro de esa unidad informática. Por lo cual, pues, una de esas funciones es la función de desarrollo. Ahora mismo, pues, ustedes se están preparando, están en un proceso de formación. ¿Para qué? Para que ustedes, pues, sean parte del trabajo como técnico, como jefe de la unidad de desarrollo, del área de desarrollo, pues, que en algún momento, pues, les va a tocar que realizar. Entonces, vean, esto pues es parte del trabajo que normalmente se hace pues justamente en el área de desarrollo. Y pues principalmente cuando se nos ha incorporado en aquellos proyectos, en aquel proyecto de desarrollo de sistema informático. Normalmente pues las personas que trabajan dentro del área de desarrollo de sistemas, pues están involucrados a uno o más proyectos de desarrollo de sistemas informáticos. Si se recuerdan, pues en las clases anteriores, una de las clases anteriores, pues cuando hablábamos sobre el ciclo de vida del desarrollo de los sistemas informáticos, ahí mencionábamos cuáles son las fases. En esa ocasión, pues hablábamos sobre la metodología tradicional, porque es la madre, ¿verdad? Es la madre pues, del resto de las demás metodologías de trabajo pues, que se tienen hoy en día. Y una de esas fases, una de esas etapas, la etapa inicial, ¿verdad? Que se llama pues análisis de requerimiento, ¿verdad? Lo que se hace en esta fase, en esa etapa, pues es lo que se busca, pues es comprender, ¿verdad? El estudio pues de los procedimientos, de las operaciones y volúmenes de actividades actuales del sistema que es objeto del desarrollo. A partir pues del estudio de factibilidad con el fin de que podamos determinar pues de manera completa los requerimientos pues que están involucrados a ese proyecto de desarrollo de sistemas informáticos pues del cual somos parte del grupo de trabajo. Vean de que dentro de este trabajo pues que ustedes van a estar realizando, una de las cosas pues que a lo mejor a ustedes no les va a agradar escuchar, el trabajo pues que ustedes, este es un trabajo, la gente que está en el área de desarrollo de sistema
en el desarrollo de sistemas informáticos, pues hace un trabajo bastante delicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí pues básicamente son personas pues que les toca, ¿verdad? Que confeccionar sistemas informáticos, por lo cual muchas veces no nos va a gustar oír ciertos comentarios sobre eh, sobre los usuarios con los cuales pues eh, hemos estado trabajando, ¿verdad? Esos usuarios que en algún momento pues nosotros los vamos a identificar como parte del trabajo, del aporte que ellos hacen pues a ese sistema de información que pues nos encontramos trabajando. Entonces, si se recuerdan, también anteriormente, pues en otras clases estuvimos viendo la herramienta del enfoque de sistema. Esta herramienta pues nos permitía poder identificar todos aquellos elementos que son parte de ese sistema de información que estamos analizando, ¿verdad? Entonces, vean, uno, y ahí pues dentro de ello encontramos, ¿verdad? Dentro de la aplicación de esa herramienta, el enfoque del sistema, pues ahí muchas veces pues identificamos cuáles son las personas, cuáles son los usuarios pues que están identificados dentro eh, del trabajo pues que se realiza en ese sistema de información. Entonces, no nos va a gustar oír una frase como, por ejemplo, ¿verdad? Sé que este es el sistema de información que yo pedí, ¿verdad? Pero no es lo que quería, ¿verdad? Es decir, ese sistema no hace lo que quería que hiciera. Vean, ese tipo de frase seguramente, pues, no nos va a gustar escuchar. ¿Por qué razón? Bueno, vean, no nos va a gustar escuchar ese tipo de frases, pues porque lo que nosotros pues esperamos es de que el trabajo de nosotros pues sea un trabajo pues que tenga un final feliz. Por lo cual pues eh, esto que vamos a tratar, este tema que vamos a tratar en esta semana, pues es un tema bastante importante. La definición de los requerimientos informáticos. Si nosotros no determinamos los requerimientos informáticos como debe ser, el resto de etapas seguramente vamos a tener algún tipo de problemas, ¿verdad? Seguramente allá cuando estemos finalizando el proyecto de desarrollo del sistema vamos a oír ese tipo de comentario de parte de los usuarios, ¿verdad? El sistema no hace lo que quería que hiciera. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, pues entonces vamos a tener, este es un trabajo delicado, ¿verdad? Los requerimientos informáticos. Vean, ahora mismo, seguramente ustedes se están preguntando, ¿verdad? Sobre qué es eso de los requerimientos informáticos. Seguramente, pues, ahí, sobre esto de los requerimientos informáticos, pues, ¿a qué está relacionado dentro del trabajo que nosotros vamos a estar realizando? Vean que este tipo, después de analizar, ¿verdad? Después de aplicar la herramienta del enfoque de sistema, ya hemos identificado, pues, todos los elementos que están interactuando con ese sistema. Entonces, seguramente vamos a tener que hacernos este tipo de preguntas. Estas preguntas, pues, son preguntas que normalmente nosotros nos vamos a estar haciendo cuando se nos incorporan al trabajo de esos proyectos de desarrollo de sistemas informáticos y principalmente, pues, cuando estamos trabajando en aquella primera fase que tiene que ver, pues, con el análisis de los requerimientos. ¿Qué necesidades de información debe satisfacer el nuevo sistema? Ese sistema que estamos analizando, ¿verdad? ¿Qué necesidad de información debe de satisfacer el nuevo sistema? Entonces, son preguntas que normalmente nos vamos a tener que estar haciendo. Son preguntas que vamos a tener que buscar respuesta.
Por lo cual, ahora mismo puede ser de que nos estemos preguntando, ¿qué son los requerimientos? ¿Verdad? Los requerimientos, pues, lo que vamos a tener con los requerimientos son esas descripciones de lo que el sistema debe de hacer. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros vamos a buscar. Son las necesidades, ¿verdad? Que nos van a, que los usuarios nos van a estar indicando respecto a ese sistema de información, ¿verdad? Del cual pues ellos son parte, ellos son operadores de ese sistema de información. Entonces, vean de que dentro de este trabajo que nosotros vamos a estar realizando, ¿verdad? Todo un proceso, ¿verdad? En el cual pues vamos a tener que descubrir, vamos a tener que analizar, vamos a tener que documentar y además de eso también vamos a tener que verificar, ¿verdad? Estos servicios, vamos a tener que verificar también seguramente esas restricciones que hemos identificado. ¿Verdad? Y a esto, pues, este proceso que les acabo de mencionar es lo que normalmente se le llama como la ingeniería de requerimiento. Entonces, vean de que el principio fundamental de la ingeniería de requerimiento, pues, es que podamos entregar a tiempo, ¿verdad? El software operativo que sea de alta calidad y que contenga las funciones, que contenga las características que logren satisfacer las necesidades del cliente. De repente llega ese requerimiento de trabajo a la unidad informática, ¿verdad? Sobre la necesidad que se tiene de automatizar aquel sistema de información, ¿verdad? Aquel sistema de información que es parte de los demás subsistemas que forman parte del supersistema. El supersistema, decimos de que la empresa como tal, tiene una estructura organizativa, ¿verdad? Por lo cual, pues dentro de esa estructura organizativa, nosotros encontramos que ahí está la gerencia administrativa, está la gerencia financiera, está la gerencia de recursos humanos, ¿verdad? Está la gerencia de adquisición, está la gerencia de planificación, está la gerencia de informática. Entonces, una de estas gerencias que anteriormente mencioné va a ser de que dentro de la estructura organizativa que ellos tienen, dentro de los diferentes funciones, dentro de los diferentes procesos que ellos tienen, puede ser de que uno de esos procesos lo, se anda buscando automatizar. ¿Para qué? Para ser un poco más eficaz, para ser un poco más eficiente respecto a la atención que se le brinda a los usuarios de ese proceso. Por lo cual, ¿verdad? Los dueños de ese proceso van a buscar a la unidad informática para ver de qué forma pueden incorporar las tecnologías de información y comunicación a ese proceso, a efecto de hacer un poco más ágil el trabajo que se está haciendo. Y como ustedes saben, pues eso lo podemos solucionar si incorporamos las tecnologías de información y comunicación a ese proceso. Entonces, acá dentro de esos requerimientos que estaba mencionando, pues eso, al final vamos a tener un producto, ¿verdad? Vamos a tener un resultado que es producto, pues, de ese análisis y de la definición, pues, de los requerimientos que nosotros hemos realizado. Básicamente con ello, pues lo que vamos a tener es un documento de requerimiento del sistema, en donde en ese documento ahí van a estar definidos con exactitud lo que se va a desarrollar. Y debe de formar parte también luego de lo que se le va a estar entregando, ¿verdad? En aquella documentación, ¿verdad? En aquella carta de constitución de requerimiento, como también la carta de aceptación de producto. Vean de que como parte del trabajo que ustedes van a tener que realizar, justamente pues cuando estemos
trabajando, cuando estemos buscando esos requerimientos informáticos con los usuarios, con las personas que son usuarios de ese sistema de información, una de las situaciones con las cuales nosotros nos vamos a encontrar es de que las personas siempre se resisten al cambio. Este es uno de los problemas que ustedes van a tener, jóvenes. Van a tener que lidiar con ese tipo de problemas, por lo cual van a tener que buscar, ¿verdad?, cuáles son las técnicas de recolección de datos que ustedes van a tener que estar aplicando normalmente. ¿Para qué? Para que puedan, ¿verdad? Para que podamos hacer ese análisis, ah, para que podamos definir los requerimientos y que eso pues lo logremos documentar, ¿verdad? En aquel producto en el cual pues vamos a tener un documento en el cual vamos a tener definidos los requerimientos del sistema. Entonces, ese es el producto final, ¿verdad? Pero vean, el trabajo que nosotros vamos a estar haciendo, pues, antes de poder trabajar los requerimientos informáticos con los usuarios que son parte de ese sistema de información, nosotros tenemos que hacer un trabajo previo, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo previo que tenemos que hacer? Tenemos que tener conocimiento de causa sobre el sistema de información que estamos analizando. Para ello, tenemos que ir un paso siempre adelante de los usuarios con los cuales pues vamos a tener que, nos van a colaborar en poder definir los requerimientos informáticos. Tenemos que ir un paso adelante porque eh, siempre tenemos que ver la forma en cómo tenemos un mayor conocimiento, en cómo podemos poder obtener la información que nosotros esperamos poder obtener de los usuarios. Entonces, para ello, cuando les digo que tenemos que tener conocimiento de causa sobre el proceso que estamos analizando y principalmente todo lo que está relacionado a ese sistema de información que nos encontramos analizando. ¿Cuál es, cuál es la documentación? Bueno, nosotros tenemos que tener conocimiento sobre la normativa legal interna y externa que está relacionado a ese sistema de información manual. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tenemos que conocer el manual de procedimiento que está relacionado a ese sistema de información manual, ¿verdad? Para conocer cómo es que actualmente se hacen las cosas, ¿verdad? Algún tipo de política que está relacionado a ese sistema de información, algún tipo de estándar eh, que se haya elaborado y que está relacionado también a ese sistema de información, algún tipo de normativa que se haya creado y que esté relacionado también a ese sistema de información, las leyes, reglamentos que están relacionados a ese sistema de información. Nosotros tenemos que tener ya, ¿verdad?, conocimiento sobre ello. ¿Para qué? Para que cuando vayamos ya a trabajar con los usuarios que también hemos identificado que son parte del trabajo que se realiza dentro de ese sistema de información, bueno, ahí tenemos que ir viendo de que sea información, pues que en realidad, pues, sea información coherente respecto al trabajo que nosotros estamos haciendo. Y dentro de todo esto, para poder definir los requerimientos informáticos y para poder dar respuesta a esta pregunta que tenemos acá sobre qué necesidad de información debe satisfacer el nuevo sistema, vean, nosotros tenemos que realizar, ¿verdad?, un trabajo. Tenemos que tener una guía de trabajo, una guía práctica sobre el trabajo que nosotros vamos a estar realizando. Como dicen
Ahí dicen, ¿verdad? Que solo la práctica hacia el maestro. En la medida, pues, ustedes vayan practicando, así vamos a ir teniendo prácticas sobre la forma en cómo vamos a determinar los requerimientos informáticos. Entonces, para ello, pues, tenemos que tener conocimiento sobre algunos principios que nos van a guiar sobre la práctica que vamos a tener que realizar. Y uno de ellos, pues, uno de esos principios es divide y vencerás, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, miren, como les dije anteriormente, una de las cosas que nos vamos a encontrar, pues, es de que los usuarios se oponen siempre al cambio. ¿Por qué razón se oponen al cambio? Por muchas razones. Muchas veces los usuarios, ¿verdad? Los dueños de ese sistema de información manual que actualmente, los diferentes usuarios que están relacionados a ese sistema de información manual que actualmente se tiene, muchas veces tienen temor que con la implementación, un temor válido. ¿Qué razón? ¿Por qué es válido? Bueno, porque ellos piensan que con la implementación de un sistema pone en riesgo la estabilidad laboral de ellos dentro de esa empresa, institución u organización. Entonces ahí tenemos que ver la forma en cómo podemos aplicar las técnicas que nos van a permitir poder recolectar, ¿verdad?, la información que nosotros buscamos. Vean, una de las cosas que tenemos que siempre ir tras ello es buscar la coherencia entre la información que nosotros vamos a tener. Por un lado, nosotros ya tenemos conocimiento de causa sobre cómo funciona ese sistema de información. Por otro lado, nos está tocando, ¿verdad?, trabajar con los usuarios. ¿Para qué? Para que podamos definir cuáles son los requerimientos informáticos que va a tener ese sistema. Siempre tenemos que centrar en la transparencia de la información. ¿Para qué? Para que podamos construir un software que cumpla con las expectativas del cliente. Obviamente, al momento de construir ese software, pues vamos a ver de que ese software, bueno, vamos a tener que crear ciertas modularidades, ¿verdad? Que sean eficaz esas modularidades. ¿Por qué razón? Bueno, dentro de ese proceso, pues hemos encontrado de que hay varios subprocesos también, forma pues en cómo se trabaja y seguramente pues puede ser de que no sea la mejor forma en cómo actualmente se está trabajando, pero puede ser de que una forma que nosotros busquemos implementar para efecto de llevar un mayor orden respecto al trabajo que actualmente se realiza, pues vamos a tener que implementar modularidad. ¿Para qué? Para ser un poco más eficaz, para ser un poco más eficiente el trabajo que actualmente se está haciendo. Y para ello, seguramente vamos a tener que buscar también patrones que nos garanticen poder hacer un buen trabajo. Y además de eso, pues como parte de la práctica, como parte del trabajo que vamos a tener que hacer, pues bueno, cuando sea posible, pues vamos a tener que representar, ¿verdad?, el problema, vamos a tener que presentar las soluciones, seguramente pues desde varias perspectivas, a partir del análisis que nosotros hemos estado haciendo. Entonces, eso pues también, ¿verdad?, son de las cosas que vamos a tener que hacer. Ya tenemos conocimiento sobre cuál es el procedimiento, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento actual o cuáles son los procedimientos actuales que se tienen dentro de ese sistema de información? A partir del análisis que tenemos, ¿verdad?, ya nosotros podemos presentar una solución, ¿verdad? Seguramente desde varias perspectivas. Siempre tenemos que tener en mente que en algún momento, ya cuando ese sistema se encuentre en producción, en algún momento ese sistema, ¿verdad?, o ese software va a tener que
brindarle algún tipo de mantenimiento. Entonces vean, jóvenes, que dentro de todo esto, pues, dentro de todo este trabajo que nosotros vamos a tener que realizar, pues, son actividades que justamente para esto, ¿verdad? Para la definición de requerimientos, pues vamos a tener que realizar una serie de actividades que nos va a permitir, pues, poder obtener esos requerimientos, pues, que nosotros andamos buscando. ¿Para qué? Bueno, vamos a garantizar, ¿verdad? El trabajo de los requerimientos, pues es un trabajo bastante delicado porque el producto que nosotros tengamos, ¿verdad? A partir de este producto que nosotros logremos documentar, va a servir de base para el trabajo que se va a realizar en las otras fases, en las otras etapas que corresponden al ciclo de vida del desarrollo de los sistemas informáticos. Una de las cosas, vean, como parte de las actividades que tenemos que realizar para la obtención de los requerimientos, una de las cosas que tenemos que saber es saber escuchar al cliente, saber escuchar a los usuarios. ¿Ya? Eso pues es una de las cosas que tenemos que garantizar. Tenemos que sabernos también preparar. ¿Ya? Tenemos que tener conocimiento de causa sobre cómo funciona, ¿verdad? Eh, lo que ese proyecto en el cual pues ahora mismo se nos ha incluido como parte del grupo de trabajo. Tenemos que saber facilitar también las actividades. Tenemos que tener tenemos que garantizar, ¿verdad? Tener una comunicación cara a cara con los diferentes usuarios que van a ser parte de ese sistema de información. Tenemos que saber documentar también. Tenemos que saber eh, tenemos que saber colaborar también. Vean de que este trabajo de la colaboración, pues, o más bien este concepto de la colaboración, pues, es básicamente un proceso, ¿verdad? En el cual, pues, va a permitir poder trabajar, pues, con el resto de personas, ¿verdad? De manera juntos, vamos a tener que trabajar para que podamos completar, ¿verdad? Podamos completar, pues, una tarea y podamos alcanzar pues la meta que también nosotros buscamos. Entonces, eso pues es la colaboración. Luego vamos a tener que también saber discutir. Bueno, son de parte de las actividades que normalmente vamos a tener que realizar, la discusión, ¿verdad? Vamos a tener que discutir sobre cierta forma de trabajo que actualmente pues se tienen dentro de ese sistema de información, que es lo que se tiene, qué es lo que nosotros pues esperamos con la implementación pues o con la automatización, qué es lo que nosotros esperamos, las nuevas formas de trabajo que se van a tener. Ahí vamos a entrar en una serie de discusión con el personal, con las personas, con las personas, con los usuarios involucrados de ese sistema de información, con los tomadores de decisión para a efecto de poder garantizar que ese sistema pues sea funcional. Además de eso, también nos va a tocar que estar esquematizando, ¿verdad? Ahora mismo, pues, la forma en cómo opera ese sistema de información, pues, es justamente de esta forma. Lo vamos a esquematizar, ¿verdad? Con la solución que nosotros, ¿verdad? Con las diferentes perspectivas de solución que nosotros tenemos, parte de la solución a la situación actual que nosotros hemos presentado, a lo mejor nos va a tocar que también esquematizar, ¿verdad? Esas nuevas perspectivas eh, que nosotros pues tenemos respecto a la solución de ese problema. Vamos a tener que avanzar también y otra de las cosas que vamos a tener que, como parte de las actividades, pues es la negociación. Son 10 actividades que nos van a permitir pues, poder obtener los requerimientos que nosotros andamos buscando. Estos son principios que nos guían, ¿verdad?
toda la actividad de obtención de los requerimientos. Lo repito nuevamente, escuchar es el 1, prepararse es el número 2, facilitar la actividad es el número 3, la comunicación cara a cara es la número 4, documentar es la número 5, colaboración es la número 6, discusión es la número 7, esquematizar es la número 8, avanzar es la número 9 y la última es la negociación, la número 10. Estas pues son básicamente las actividades que nos van a garantizar la obtención de requerimiento. Bien, entonces, en relación a la comprensión de los requerimientos, vean, estas son las situaciones jóvenes que se nos pueden presentar. Vean de que inicialmente conocemos la solicitud del usuario. ¿Verdad? Esta es la solicitud que ha elaborado el usuario y es en la forma en cómo él comprende, ¿verdad? Ese sistema de información que él busca automatizar. Este es el sistema de información manual que actualmente él tiene. En relación a esto, ha elaborado la solicitud de usuario. Pero como ustedes saben, ¿verdad? Que dentro del área de desarrollo, pues, de acuerdo a la forma en cómo esté organizado el área de desarrollo dentro de la unidad informática, siempre vamos a tener una persona como jefe del proyecto, ¿verdad? Ese proyecto de desarrollo sistema informático. Y a partir de esta solicitud que a él se le ha presentado, a partir de ello, pues él ha entendido, ¿verdad? Lo que él entendió de esta solicitud, pues respecto al proyecto. Es decir, esto es lo que el líder comprendió respecto a cómo funciona o a cómo es el proyecto que se está presentando. El diseño del analista del sistema, pues vean la forma en cómo lo que vamos viendo es la forma en cómo se va distorsionando. El enfoque del programador, vean, es un enfoque totalmente diferente. Y luego, pues, la recomendación del consultor externo es un tanto diferente. Y así podemos la documentación del proyecto, pues, prácticamente no tiene nada, ¿verdad? Lo que se ha documentado, pues, podríamos decir de que no es suficiente respecto a lo que se tuvo que haber documentado respecto a ese sistema de información. La implantación en producción, la incorporación de ese sistema de informática ya en producción para efecto de que los usuarios puedan empezar a utilizar, pues a lo mejor al final decimos, ¿verdad? Ahí donde dice, hacen aquel tipo de comentario que decíamos al inicio, ¿verdad? Sé que este sistema, pues es el sistema informático que yo pedí, pero el sistema informático no hace lo que yo quería. Entonces, básicamente, pues, el sistema no está haciendo, pues, lo que el usuario espera que haga, pues, respecto a la situación que se está presentando. Y el presupuesto que se incorporó para la implementación, ¿verdad? De ese proyecto de desarrollo de información, puede ser de que sea un presupuesto bastante grande. El soporte operativo, vean que tenemos pues para este proyecto. Y al final, pues lo que el usuario realmente necesitaba, pues es justamente esto que tenemos acá. Entonces, lo que podemos ver acá, pues es la distorsión, ¿verdad? Respecto, pues, a la forma en cómo, pues, cómo el usuario, ¿verdad? Cómo el usuario, pues, cómo el usuario comprende el sistema y cuál es la comprensión que nosotros debemos de tener pues, sobre los requerimientos. Entonces, vean que acá, pues, para la comprensión
de los requerimientos, ¿verdad? Aquí pues como analista de sistemas pues vamos a tener que realizar siete tareas, ¿verdad? Para efecto de que podamos comprender los requerimientos. ¿Cuáles son esas 7 tareas? Bueno, la primera tarea, pues podemos decir de qué es la concepción, ¿verdad? Esa es la primera tarea, la concepción. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la concepción? Porque tenemos que entender lo que desea el cliente en esa solicitud de usuario que nos ha hecho. Tenemos que saber entender qué es lo que desea el cliente respecto a ese sistema de información, respecto a la incorporación de las tecnologías de información a ese sistema de información manual que ellos tienen actualmente, ¿verdad? Tenemos que saber entender lo que desea el cliente. ¿Qué es lo que el cliente desea que haga ese sistema informático, ¿verdad? ¿Qué es lo que desea que haga? El segundo, la segunda, la segunda tarea, pues, es la indagación, ¿verdad? Ahí, pues, ya en la indagación, pues, nosotros tenemos que saber analizar las diferentes necesidades que se tienen, ¿verdad? Ahí pues tenemos que indagar. Para ello pues a lo mejor vamos a tener que realizar vamos a tener que implementar, vamos a tener que ejecutar todas aquellas técnicas que nos permita poder recolectar la información que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces ahí pues tenemos que, en la indagación pues tenemos que saber, vamos a tener que analizar las necesidades que se están presentando. Y ahí la tercera pues es la tercera tarea es la elaboración. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta tarea? Básicamente lo que vamos a hacer pues, es la evaluación, es evaluar la factibilidad, ¿verdad? Es decir, si ese requerimiento pues, es factible o no es factible, ¿verdad? Por lo cual, pues si es factible, vamos a tener que incorporar. Y si no es factible, pues en algún momento vamos a tener que incorporarlo también en la parte del documento. ¿Por qué razón? Porque si no lo incorporamos, puede ser de que digan, ¿verdad? Más adelante, bueno, y este quizás no analizó eh, esta parte de la momento de la elaboración, quizás no consideró esta parte, por lo cual a lo mejor se quedó corto respecto a ese tipo de cosas. Entonces, por esa razón, pues a veces, ¿verdad? Es en la parte de la elaboración, de la tarea de elaboración, pues ahí es donde vamos a tener que evaluar la factibilidad, por lo cual, pues ahí tenemos que incluir, si es posible, pues hasta todo aquello que después de que nosotros hemos realizado un análisis, pues nosotros hemos determinado de que cuando hemos hecho la evaluación, evaluar la factibilidad, hemos determinado pues de que no es factible. Y aquellos que sí han sido factibles también lo hemos incorporado. La otra tarea pues es la negociación, ¿verdad? En esta tarea pues la negociación, ahí tenemos que negociar una solución razonable respecto a la forma en cómo se están haciendo actualmente las cosas, ¿verdad? Y la forma pues en cómo también nosotros lo vemos, ¿verdad? Vean de que ahora mismo pues estamos hablando sobre la comprensión de los requerimientos. La otra tarea pues es la especificación. Cuando hablamos de la especificación, pues ahí tenemos que saber especificar la solución, ¿verdad? Esa solución que vamos a especificar pues tiene que ser sin ambigüedades, ¿verdad? La otra tarea pues es la validación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la validación? Lo que vamos a hacer pues es validar la especificación, como todo, ¿verdad? Así como a ustedes les va a tocar que aplicar las técnicas de recolección de datos a los usuarios, ¿verdad? Los usuarios que en algún momento, pues ustedes van a decir, bueno, estos son los usuarios del sistema de información manual que actualmente se tiene. Bueno, en algún momento, pues les va a tocar que estar validando la información que han obtenido, pues a partir de la aplicación de una técnica, ¿verdad? Van a tener que aplicar a lo mejor, pues otro tipo de técnica para efectos de validar, para efectos de verificar, ¿verdad? La especificación. Acordémonos que también con ello, pues vamos a tener la normativa legal interna o externa, porque va a estar
relacionado pues a ese proceso. Y la última tarea pues es la de administración de los requerimientos. ¿Qué es lo que buscamos con ello? Pues administrar los requerimientos pues a medida que se transforman en un sistema. Entonces, vean de que dentro de la comprensión pues de los requerimientos, ¿verdad? Para realizar pues la comprensión, ahí lógicamente pues ustedes como analistas del sistema deben de analizar ahí algunos pasos, deben de realizar pues algunos pasos, ¿verdad? Por ejemplo, pues una de las cosas pues que tienen que saber pues siempre es la identificación de los participantes, cuáles son los participantes que van a estar involucrados. Tenemos que también, ¿verdad? Reconocer pues los diferentes puntos de vista, ¿verdad? Puede ser de que y es que justamente para ello, pues tenemos que saber escuchar a los usuarios. Que puede ser de que la forma en cómo nos están explicando los usuarios puede ser de que sea una mejor forma, ¿verdad? Respecto a cómo, pues, podríamos eh, incorporar nosotros dentro de, bueno, en la definición de los requerimientos informáticos. Y lo otro, pues, que tenemos, el otro paso, pues, son tres pasos los que tenemos que realizar, ¿verdad? Para la comprensión, pues. Primero dije la identificación de los participantes, la segunda, pues, reconocer los diferentes puntos de vista, y la tercera, pues, es trabajar hacia la colaboración, siempre, ¿verdad? Trabajar, pues, de forma conjunta para, pues, poder completar una tarea, para poder también alcanzar, pues, una meta, pues, que nos hemos definido, ¿verdad? Y vean, pues acá también tenemos, ¿verdad? La importancia de los requerimientos, ¿verdad? Los requerimientos pues, deben ser vistos como el acuerdo entre el usuario y los desarrolladores. Es decir, posteriormente pues, se deberá comparar los construidos con estos requerimientos. Los requerimientos vienen siendo pues, la definición del problema que el sistema debe resolver. Esto significa que es posible pues, considerar que la lista de los requerimientos pues, corresponde al contrato entre el cliente y el desarrollador. Vean, pues esto es básicamente la importancia de los requerimientos, ¿verdad? Los requerimientos, la determinación, la definición de los requerimientos, la forma en cómo vamos a documentar los requerimientos, pues va a ser una especie entre colaboración, va a ser una colaboración que va a existir pues, entre las diferentes personas pues, que son las personas pues, que de alguna forma pues, están involucradas con ese sistema de información manual que actualmente se tiene, ¿verdad? En el entendido de que es un sistema informático nuevo en el cual se va a trabajar, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer, ¿verdad? Tenemos que aplicar las técnicas y además de ello, pues tenemos que buscar la forma en cómo vamos a comparar, cómo vamos a validar, cómo vamos a verificar pues esos requerimientos y pues si esos requerimientos también tenemos que ver si dan, ¿verdad? Solución pues al problema. Y para ello pues eh, finalmente, tenemos que dejar pues en acta respecto de que quede contemplado también. Tenemos que cubrir nuestras espaldas. ¿Por qué razón? Porque puede ser de que al final, pues cuando ya el sistema está en producción, ¿verdad? Surjan ahí comentarios. Hey, pero el sistema no hace este tipo de cosas. Bueno, el sistema hace las cosas a partir de la información que nos proporcionaron ellos, los usuarios, a partir de la normativa legal interna o externa que también nosotros entendimos, ¿verdad? Así es como funcionan las cosas. Ahora, y puede ser de que ahí nos digan los usuarios, no, yo no le he dicho eso, vamos a revisar las actas, vamos a revisar la documentación, ¿verdad? Ahí usted ha afirmado, ¿verdad? Que las cosas funcionan justamente de esta forma. Por esa razón les digo, tenemos que cubrir nuestras espaldas. ¿Por qué razón? Pues para evitar que vayan a suceder que posteriormente surjan situaciones en las cuales pues los usuarios se están retractando respecto a las cosas pues que en algún momento nos dijeron. Por eso mismo tenemos que buscar la forma en cómo también podemos comparar, cómo podemos validar, podemos verificar lo que los usuarios nos están diciendo.
Y entonces, aquí tenemos los tipos de requerimientos, ¿verdad? Los requerimientos, pues vamos a tener requerimientos de usuarios, los requerimientos de sistema. Básicamente, pues podemos decir de que los requerimientos de usuarios, pues se definen, ¿verdad? Digamos que los requerimientos de usuario, pues son enunciados, ¿verdad? En lenguaje natural, ¿verdad? A lo mejor van a tener que utilizar, pues, algún diagrama y en los cuales pues ellos nos están diciendo qué esperan, sobre qué es lo que esperan, ¿verdad? Los usuarios que hará el sistema y las restricciones pues con las cuales debe de estar funcionando. Eso pues decimos de que puede ser, eso puede ser los requerimientos de usuario. Pero también pues seguramente ya habrán oído ustedes también sobre los requerimientos de sistema. Los requerimientos de sistema pues son descripciones, son un poco más detalladas sobre las funciones, sobre los servicios y las restricciones en las operaciones del sistema. Entonces, a partir de esto, pues podemos decir de que se dan pues, los tipos de requerimientos. Y los tipos de requerimientos, los más comunes son los requerimientos funcionales, como también los requerimientos no funcionales. Entonces, acá pues tenemos los requerimientos funcionales, pues podemos decir de que los requerimientos funcionales, pues son aquellos enunciados, ¿verdad? Acerca de servicios que el sistema debe de proveer, de cómo pues debería de reaccionar el sistema a entregas particulares y de cómo pues debería comportarse el sistema en situaciones específicas, ¿verdad? Eso pues podemos decir de que es pues los requerimientos funcionales, vean de que pues en las unidades de informática pues vamos a encontrar de que hay varias formas, hay varias metodologías de trabajo, ¿verdad? Y dependiendo pues de la metodología de trabajo que ellos hayan adoptado, pues eh, así va a ser la forma en cómo se van a definir los requerimientos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el caso de la metodología Scrum, ¿verdad? El requerimiento pues, funcional es la historia de usuario. Entonces, ahí pues, puede definirse de dos puntos de vista. Por un lado, pues puede definirse el requerimiento para el usuario y por el otro lado también puede definirse pues, el requerimiento que se tiene pues, para el caso del analista. Pues también, además de eso, pues también hay requerimientos en el caso pues de la metodología tradicional, ¿verdad? Los requerimientos funcionales, pues en una metodología tradicional pues suelen ser descritos pues así como de forma de prosa, ¿verdad? Describiendo pues las funcionalidades específicas que debe de realizar pues el sistema, ¿verdad? Un ejemplo, podría ser un ejemplo, ¿verdad? Tomemos en cuenta eh, eh, pensemos en en aquel sistema informático pues, que se tiene dentro de la universidad tecnológica, ¿verdad? Aquel sistema de información pues, con el cual ustedes están interactuando con él. Pensemos en aquel módulo de inscripción, ¿verdad? En el módulo de inscripción de materia. ¿Cuáles podrían ser un ejemplo de requerimiento funcional para este caso? Bueno, para este caso podríamos decir, ¿verdad?, que el sistema eh, deberá permitir, pues, el registro de la ficha de inscripción del estudiante, ¿verdad? Ese, pues, puede ser un requerimiento funcional. Otro requerimiento funcional pues, podría ser de que el sistema pues, permitirá buscar, ¿verdad? Por el número de carnet de ustedes, ¿verdad? Y la universidad pues, les ha dado un número de carnet, ¿verdad? Con el cual pues, a través de ese número pues, el sistema permita buscar pues, a cada uno de los estudiantes. eh, Otro podría ser de que el sistema pues, permita buscar, en el caso de los docentes, ¿verdad? Por número de DUI, ¿verdad?
a los docentes pues, que actualmente se encuentran registrados. Y como sabemos que también dentro de la planta docente que tenemos, pues a veces vemos ahí que hay docentes que son extranjeros, ¿verdad? Entonces podemos decir de que como parte del requerimiento, pues podemos decir de que el sistema permitirá buscar pues, a través del número de pasaporte, pues a los docentes pues que son extranjeros. Entonces, pues bueno, esto pues es un ejemplo sobre el módulo de inscripción, podrían ser pues los requerimientos funcionales. Otro ejemplo, pues, ya que estamos hablando de los requerimientos funcionales, ¿verdad? Y sobre ese tipo de sistemas que normalmente, pues, ustedes están involucrados, pensemos en aquel módulo de registro de notas, ¿verdad? Pensemos, bueno, pues, un requerimiento funcional podría ser, ¿verdad? Que el sistema, pues, deberá calcular los promedios individuales, pues, de los alumnos por sección. Entonces, pues podría ser un requerimiento funcional. Otro requerimiento pues, funcional podría ser el sistema deberá calcular el promedio de notas pues, de toda una sección. Podemos pensar también, quiero ver, en otro ejemplo, podría ser el módulo de reportes que está relacionado pues, a este sistema que estamos mencionando. Podría ser el sistema deberá generar los listados de alumnos aprobados y reprobados pues, por, por ciclo. Otro podría ser el sistema, pues deberá generar gráficos por género de los estudiantes que fueron aprobados, de los estudiantes que fueron reprobados por cada uno de los ciclos. ¿Verdad? Entonces, vean de que en el caso de los requerimientos, pues que se trabajan en la metodología tradicional, pues para el analista programador, pues toman como base pues el requerimiento que ha sido definido, ¿verdad? Por el usuario. Y a eso pues normalmente lo que le agrega pues el detalle para pues la etapa del diseño. Entonces, un ejemplo de esto, ¿verdad? Ya que estamos hablando pues sobre cómo pues es que el analista programador pues toma como base. Un ejemplo podría ser un ejemplo de requerimiento de sistema, ¿verdad? Pensemos en que un requerimiento de usuario podría ser el sistema va a permitir buscar, pues, por lo que decíamos anteriormente, por número de DUI, los docentes que han sido registrados y por pasaporte, pues, los docentes que son extranjeros, ¿verdad? Ese, pues, es el requerimiento de usuario. Un requerimiento de sistema podría ser, ¿verdad? El DUI deberá cumplir, pues, con el formato. Sabemos que el DUI, pues, tiene 8 números, ¿verdad? Inicialmente, luego, pues, tiene un guión y luego, pues, también tiene otro número. Entonces, podríamos decir, ¿verdad? Que el DUI puede cumplir, pues, con el formato, con ese formato. También podríamos decir el pasaporte pues debe cumplir con el formato para aquellos casos pues en los cuales se trate pues de docentes extranjeros. Otro requerimiento de sistema pues podría ser de que el DUI pues deberá verificarse con el siguiente código. Otro requerimiento de sistema a partir de este requerimiento de usuario que se acaba de presentar pues podría ser de que debe de verificarse, ¿verdad? Antes de guardar y al momento pues del llenado. Ustedes se fijan, pues a veces dentro del número de, de DUI que se le está solicitando al usuario, pues incorporan ahí una letra, por lo cual pues son situaciones, ¿verdad? Son requerimientos de sistema que podríamos determinar respecto a eso, en el cual pues eh, debe de verificar antes de poder guardar o al momento pues del llenado del formulario, ¿verdad? De ese formulario de ese formulario pues, que se le ha presentado al usuario. Ahí pues debe tirar pues algún tipo de alerta que le diga, ¿verdad? A la persona pues que está ingresando ese número de DUI que no cumple pues con, digamos, con el formato pues que se ha indicado. Entonces pues esos son requerimientos, ¿verdad? Eh, en el caso pues de los requerimientos pues funcionales.
Y luego, pues también acá tenemos los requerimientos no funcionales, pues acá como podemos ver, ¿verdad? Básicamente, pues cuando hablamos de requerimientos no funcionales, tenemos que entender que, como que son como limitaciones, ¿verdad? Sobre servicios o funciones pues, que ofrece el sistema. En esto, pues podemos decir de que se incluyen restricciones tanto de temporización, también pues estándar. En este caso pues se especifica, ¿verdad? Como un todo, no a servicios individuales pues no específicos. Entonces, cuando hablamos de requerimientos funcionales, pues podemos decir de que los requerimientos funcionales pues no están relacionados pues siempre están relacionados normalmente, ¿verdad? Siempre están relacionados pues con el manejo de errores, están relacionados también con el manejo de excepciones, con los estándares de programación, con los tiempos de respuesta, están relacionados también con la seguridad, con almacenamientos, con uso de dispositivos específicos, con el diseño de componentes específicos, con la accesibilidad del sistema, pues con ese tipo de, los requerimientos no funcionales pues están relacionados pues con este tipo de cosas. Normalmente pues los requerimientos no funcionales pues pueden dividirse, ¿verdad? En tres grandes tipos, ¿verdad? Podemos decir los requerimientos de productos, los requerimientos de la organización y los requerimientos también externos. Bueno, acá dice, pues, son las restricciones sobre los servicios o funciones ofrecidas por el sistema, incluyen restricciones de tiempo sobre el proceso de desarrollo y estándares, pues, a respetar. Se refieren al sistema, pues, como un todo. Veamos acá, pues, más cosas sobre los requerimientos funcionales, ¿verdad? Un requerimiento funcional describe un servicio o una interacción, pues, entre el sistema y su ambiente. Para determinar los requerimientos funcionales, pues, se define cuáles son los estándares, los estados aceptables para el sistema. Describen cómo debe comportarse el sistema, pues, ante determinados estímulos. Y ejemplo, pues, para un sistema de alumnos, cómo es que un alumno inscribe materias. Cuando ocurre, se generan reportes, pues que ya estuvimos pues hablando respecto pues a este tipo de ejemplo. Pero pues también tenemos los requerimientos no funcionales. Dice un requerimiento no funcional describe una restricción sobre el sistema que limita nuestras elecciones en la construcción de una solución al problema. Estas restricciones pues limitan la selección de lenguaje, plataforma, etc. Sin embargo, la selección se realiza pues en la etapa de diseño. Un ejemplo, pues el sistema debe funcionar en el servidor. El informe debe salir pues después de 2 horas de las consultas en mostrador, pues no deben demorar más tiempo. Entonces, vean de que pues acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo pues que aquí estamos analizando pues la venta electrónica de material bibliográfico. Vean pues acá en este tipo de cosas pues se nos está presentando eh, así de forma hablada, ¿verdad? Sobre cuáles pues acá lo que tenemos pues que nos indica la situación que se nos está presentando y a partir de eso pues el desafío, ¿verdad? En el cual pues tenemos que encontrar los requerimientos funcionales y además de eso pues también tenemos que encontrar cuáles son los requerimientos no funcionales. Vean que acá dice, ¿verdad? La funcionalidad será de uso público. Sin embargo, se requiere que los clientes compradores se registren previamente. Entonces, vean, acá pues podemos ir diciendo, ¿verdad? A partir de lo que acá vamos encontrando, podemos ir definiendo pues podrían ser, pues, cuáles podrían ser los requerimientos funcionales, pues, y cuáles pues podría ser pues un requerimiento no funcional. Entonces, en este caso, pues vean que acá dice la funcionalidad será de uso público. Veamos qué es lo que nos decía acá, pues en el caso de los requerimientos no funcionales, pues se refieren al sistema pues como un todo, ¿verdad?
además de eso, pues acá en el caso de esta, pues estas son restricciones que limitan la selección de lenguaje, plataforma. Sin embargo, pues la selección se realiza en etapa de diseño. Y acá dentro del ejemplo, pues el sistema debe funcionar en el servidor, ¿verdad? El informe debe salir después de 2 horas. Las consultas en mostrador no deben demorar más de, vean, acá lo que nos está diciendo, pues la funcionalidad de ese sistema será de uso público, por lo cual pues podríamos decir de que esto que se nos está indicando acá puede ser un requerimiento no funcional. Y luego pues en relación a esto pues sin embargo dice se requiere que los clientes compradores se registren previamente, por lo cual esto, el registro de clientes puede ser para nosotros pues un requerimiento funcional. Luego nos dice, los clientes podrán consultar el catálogo de libros disponible. Entonces, ¿qué es lo que podría ser para nosotros en este caso? Los clientes podrán consultar el catálogo de libros disponibles. Esto pues puede ser un requerimiento funcional, es decir, consultar catálogo de libros. Y luego pues dice, contarán con mecanismos de búsqueda, ¿verdad? Por autor, título o área de interés. Opcionalmente pues podrán efectuar pedidos de compra uno o más libros. Entonces, vean, en este caso, pues podemos identificar, ¿verdad? Un requerimiento, esto pues podría ser un requerimiento funcional, ya que nos dice acá, contarán con mecanismos de búsqueda, ¿verdad? Por autor, título o área de interés. Entonces, esto pues puede ser un requerimiento funcional. ¿Qué más? Contarán además de eso, pues opcionalmente podrá efectuar pedidos de compra por uno más libros. Entonces acá pues nos está dando pues otro requerimiento, ¿verdad? En el cual pues nos dice de que va a poder realizar también pedido. ¿Qué otro? Dice acá también, el cliente pues podrá cancelar el pedido de compra en cualquier momento antes de confirmarlo. Entonces, este pues podría ser también otro requerimiento funcional, ¿verdad? Cancelar el pedido. Y pues también eh, cancelar el pedido. Y luego dice, los pedidos de compra pues confirmados serán remitidos al final de cada día al departamento de ventas y notificados pues de su recepción al cliente vía correo electrónico. Entonces en este caso pues podríamos decir, ¿verdad? Podemos definir pues otro tipo de requerimientos que pues están relacionados, los requerimientos pues funcionales. En este caso pues podría ser pues confirmar pedido, ¿verdad? Remitir pedidos, podría ser pues remitir pues pedidos diarios y además de eso pues también notificar los pedidos pues al cliente, ¿verdad? Eso pues también podría ser. Eh, Otro pues requerimiento no funcional podría ser, ¿verdad? Emitir pues pedidos al final de cada día, ¿verdad? Esto pues también podría ser pues un requerimiento no funcional. Y además de eso, pues, ¿qué más? Podríamos decir, ¿verdad? Como que esto, pues, es el desarrollo de esta aplicación, pues, va a ser un desarrollo, pues, que se va a hacer con tecnología web. Entonces, eso, pues, podría ser como parte, a partir de esto, pues, que se nos ha brindado pues, acá, pues, definir, ¿verdad? Los requerimientos funcionales, pues, son los requerimientos que anteriormente ya les mencioné, y también, pues, los requerimientos no funcionales. Luego, pues, también tenemos que dentro de los documentos pues, de requerimiento, ¿verdad? En este caso, pues, ¿qué es lo que vamos a incluir dentro del documento de requerimiento? Pues tiene que ir una introducción reflejando pues, los objetivos y beneficios esperados del proyecto. Debe haber también una breve descripción de la metodología utilizada pues, para levantarlo, el personal entrevistado, los sistemas analizados, entre otras cosas, ¿verdad? Una lista organizada de requerimientos podría incluir hasta los que no fueron considerados, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Tenemos que plasmarlo para efecto de que no se piense de que fueron cosas pues que a lo mejor no las tomamos en consideración. Posible impacto en la planificación del proyecto, ¿verdad? Esto es opcional y solo pues si hay
un impacto en los requerimientos pues, que se tengan. Y dentro de los anexos, pues el cuestionario, los cuestionarios aplicados, ¿verdad? Los memos de las entrevistas, reuniones, etcétera, ¿verdad? Análisis de encuestas, sistemas actuales y de la competencia. Acá pues también les dejo unas técnicas de levantamiento de requerimientos, pues las técnicas de la entrevista, pues acá pues tenemos, ¿verdad? Algunas características que se tienen respecto a la aplicación de esta técnica, ¿verdad? Acá pues podemos decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos pues en contra respecto pues a la aplicación pues, de este tipo de técnicas? Tenemos la observación directa, ¿verdad? También tenemos pues las encuestas y pues de igual forma pues cada una pues tiene las características pues, que competen cada una de estas técnicas y pues en este caso la focus group, ¿verdad? También tenemos pues es otra de las técnicas que nos van a permitir pues poder lograr pues el levantamiento de los requerimientos. Luego pues con la integración, cada una de las técnicas anteriores pues nos va a generar un conjunto de información. Luego pues toda esa información pues eh, se requiere un trabajo específico de analizar pues toda esta información en forma conjunta para efecto de generar los requerimientos finales. Recuerden siempre que en todo momento tenemos que garantizar la validación, la verificación pues de los requerimientos pues, que estamos trabajando. Los requerimientos, al momento de decir, estos son nuestros requerimientos finales, pues tienen que haber pasado pues, por un proceso de validación y verificación con el cual pues, nos va a permitir que estamos seguros pues, sobre esos requerimientos finales pues, que hemos definido. Luego, pues la importancia, como vimos, pues la importancia de esta fase es vital para el proyecto. Luego, pues es importante buscar una forma de verificar que lo hayamos hecho bien. Si no hacemos pues esto de los requerimientos informáticos, pues lógicamente en las demás fases, pues, o allá cuando estemos entregando el sistema, pues puede hacer de que nos encontremos con aquellos comentarios de que el sistema pues no hace lo que se esperaba que hiciera. Para evitar ese tipo de cosas, pues vean la importancia. Por eso es importante los requerimientos informáticos. Luego, pues tenemos el workflow de los requisitos. Vean de que, pues, con este tipo de cosas, pues, lo que básicamente, pues, buscamos es que podamos determinar, pues, cuáles son las necesidades del cliente, ¿verdad? A primera vista, pues, determinar qué necesita el cliente, pues, podríamos decir de que es bastante sencillo, ¿verdad? Basta con que se lo preguntemos y pues ya él nos va a decir pues, con facilidad qué es lo que necesita el sistema. Sin embargo, pues hay dos razones por las cuales pues este método directo por lo general pues no funciona muy bien. Primero, pues tal vez el cliente pues no aprecie lo que está ocurriendo en su empresa, en la institución o en la organización. Ya, por ejemplo, pues podemos decir de que a lo mejor no tiene sentido pues para un cliente pedir un sistema de información más rápido cuando la razón pues real por la cual el sistema de información actual pues tiene un tiempo de respuesta pues tan largo es que la base de datos pues está, a lo mejor pues sea una base de datos porque está mal diseñada. Y lo que se necesita hacer pues a lo mejor sea reorganizar, ¿verdad? Y mejorar pues la manera en que se almacenan pues los datos en el sistema de información. Un sistema de información pues a lo mejor un sistema de información nuevo a lo mejor será igual de lento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la forma, pues, en cómo actualmente se encuentra la base de datos, la estructura de la base de datos, pues, no permite poder lograr esa agilidad bueno, que se espera que tenga. O, pues, también si el cliente, pues, opera una cadena de tiendas, pues, al menudeo, ¿verdad? Que no produce, pues, tal vez puede hacer de que pida también un sistema de información de administración financiera que refleje pues, los
elementos tales como las ventas, los salarios, las cuentas por pagar, cuentas por cobrar. Va a hacer de que un sistema de información pues como esta tendrá pues poca utilidad y la razón pues de las pérdidas a lo mejor pues puede hacer de que sea producto de fugas, las fugas pues puede hacer de que sea por robo por parte de los empleados, por parte de los clientes, puede hacer de que no se necesite, ¿verdad?, una nueva solución, sino que a lo mejor había que estar revisando pues otro tipo de cosas. Por ejemplo, ¿verdad?, ver la forma pues en cómo se implementa, tener pues un mayor control sobre las pérdidas de las fugas pues, que actualmente se tienen. Si ese, veamos si en este caso, pues, si eso es, pues entonces hay que mejorar, ¿verdad? El control de existencia, en vez de pues, pedir la creación pues, de un nuevo sistema de información que sea pues que sea pues sobre la parte de la administración financiera. Vean que luego pues tenemos también en este caso pues acá vamos a tener cuando estamos hablando pues sobre el workflow de los requisitos pues la forma en cómo nos va a permitir pues poder esto que tenemos acá, ¿verdad? Eh, Esto pues es básicamente el workflow de los requisitos, esto que tenemos acá. El primer paso pues eh, es obtener pues una, como dice acá, ¿verdad? Obtener pues una comprensión del dominio de las aplicaciones, ¿verdad? O dominio pues para poder abreviar, ¿verdad? Es decir, pues nos estamos refiriendo al entorno, ¿verdad? Tener pues un mejor conocimiento sobre el entorno de negocios específico pues en el cual va a operar el sistema de información. El dominio, pues, podría ser, ¿verdad? Un ejemplo del dominio podría ser bancario, ¿verdad? Podría ser de fabricación de automóviles o puede ser también de ventas, ¿verdad? Al por menor. Una vez que se comprende, pues, una vez que se comprende el dominio, va a construir, pues, el modelo de negocios, ¿verdad? Es decir, se usan, pues, los diagramas de UML para poder describir, pues, los procesos de negocio del cliente. Se utiliza pues el modelo de negocio para poder determinar pues, cuáles son los requisitos del cliente y luego pues se va haciendo ahí, ¿verdad? Se va haciendo una iteración sobre cómo pues es que funcionan actualmente las cosas. En otras palabras, pues como pueden ver, pues se comienza pues con una comprensión inicial del dominio, se usa la información pues para poder construir el modelo de negocio inicial y este pues básicamente se utiliza, ¿verdad? Después pues para poder preparar un conjunto, ¿verdad? Un conjunto pues inicial de los requisitos del cliente. Luego pues a la luz de lo que se ha aprendido pues sobre cómo es que se han hecho las cosas, pues, ¿verdad? Acá se pregunta, ¿verdad? Si los requisitos, pues, son satisfactorios, ¿verdad? Si los requisitos, pues, son satisfactorios, pues, entonces se finaliza, ¿verdad? Pero si un dado caso, pues, los requisitos no son satisfactorios, pues, entonces nuevamente volvemos a iterar, ¿verdad? Tenemos que obtener, pues, una comprensión como un poco más profundo, pues, sobre el dominio, ¿verdad? Posteriormente, pues, también tenemos que refinar el modelo de negocio y luego, pues, tenemos que refinar también el conjunto de requisitos. Ya habiendo logrado esto, nuevamente nos volvemos a preguntar, ¿verdad? Si los requisitos son satisfactorios, ¿verdad? Si los requerimientos son satisfactorios, si son satisfactorios, pues entonces se finaliza. Si en un dado caso, pues no son satisfactorios, pues entonces se regresa nuevamente a la iteración. La comprensión del dominio del sistema, ¿verdad? La primera tarea de cada miembro del equipo de requisitos, pues es
familiarizarse con el dominio de aplicaciones, a menos que la persona pues ya tenga experiencia en esta área. Es importante utilizar la terminología correcta pues, cuando se comunique con el cliente y los futuros usuarios del sistema. Una manera de abordar el problema pues, de la terminología es construir un glosario. Vean de que en esto pues, de la comprensión del dominio, pues básicamente lo que buscamos pues, es como su nombre lo dice, la comprensión del dominio del sistema. Es que podamos tener pues, una mayor comprensión sobre qué es lo que hace lo que estamos analizando. Tenemos que saber comprender la terminología y de esa misma forma, con la comprensión de esa terminología, pues así es como nos tenemos que comunicar con los diferentes usuarios que van a estar involucrados en el sistema, ¿verdad? Nosotros como analistas del sistema, pues de alguna forma tenemos que buscar esa manera de cómo nos tenemos pues que familiarizar con las diferentes terminologías. Bueno, una forma pues podría ser, ¿verdad? Creando pues una serie de glosario, en el cual pues ahí vamos a tener las diferentes terminologías que normalmente pues, se utiliza eh, dentro de ese dominio de la aplicación. Y luego pues también tenemos el modelo de negocio, ¿verdad? Una vez pues que los miembros del equipo de requisitos pues se han familiarizado con el lenguaje, el siguiente paso pues es construir el modelo de negocio inicial, como lo vimos en la gráfica, ¿verdad? El modelo de negocio pues en la descripción de los procesos de una empresa y para construir pues el modelo, el analista debe de comprender pues los diversos procesos del negocio y para ello pues puede utilizar las diferentes técnicas. ¿Cuáles son esas técnicas? Aquí tenemos un ejemplo para las entrevistas, las encuestas, la observación directa, entre otros. Y luego pues tenemos el modelo del negocio, ¿verdad? Se realizará pues por medio de los diagramas UML. Esto es haciendo uso pues de los casos de uso, ¿verdad? Entonces, acá tenemos pues ya los requisitos iniciales. Los requisitos iniciales pues se clasifican en dos categorías, los funcionales y no funcionales, como lo vimos anteriormente. Un requisito funcional pues especifica, ¿verdad? Lo que ya dijimos aquí, básicamente estamos resumiendo con esto, ¿verdad? Una acción que el sistema de información debe ser capaz de realizar. Y un requisito no funcional pues especifica las propiedades del sistema de información mismo, ¿verdad? Los requisitos funcionales pues se manejan en los workflows de los requisitos y análisis, mientras que algunos requisitos no funcionales pues mejor eh, vamos a tener que esperar pues hasta el workflow del diseño. Bien, jóvenes, esto pues ha sido la clase para esta semana. Que tengan una excelente semana, que sea de muchos éxitos. Hasta luego.